hemos escuchado hasta el hartazgo esta idea de que los niños nos importan en nuestro país, Chile. Algunos gobiernos dicen los niños primero, otros dicen que en realidad los niños son lo fundamental, el futuro de nuestra patria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos realmente conciencia como sociedad qué pasa con los niños en nuestro país? Con el sector que además es una mayoría, el sector vulnerable. Hoy día vamos a estar hablando con una mujer que tiene directa relación con el vínculo con los niños, porque ella es ni más ni menos que la presidenta de la Asociación de Funcionarios, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, del CENAME, del FUSE. Y ella va a estar justamente contándonos qué es lo que pasa con los niños, qué es lo que pasa con las leyes respecto a los niños y qué es lo que pasa con los funcionarios a la hora de enfrentarse a niños, niñas y adolescentes que en realidad están en una situación más precaria de la que tú y yo imaginamos. Todo, ¿dónde? Acá, por supuesto, en lo personal es político. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro primer bloque de Lo Personal es Político, siempre, por supuesto, por las pantallas de TVEX. Hoy día vamos a tocar un tema bastante complejo que además ha establecido una dimensión desde la opinión pública muy difícil de entender. Fundamentalmente porque se ha satanizado una institución que efectivamente y lamentablemente ha dado en algunos aspectos muestras de cosas bien complejas y bien dramáticas, pero por otro lado también ha sufrido el estigma que se ha desarrollado en función de ella. Hablamos del CENAME. Y para hablar del CENAME, ¿qué pasa con el CENAME? Hoy día tenemos a la presidenta de los funcionarios de menores me perdí, AFUSE, Asociación de Funcionarios del CENAME AFUSE. Ahí sí, Alicia del Basto. Me costó decirlo. Ella es Alicia del Basto, la presidenta, dirigente evidentemente sindical. Alicia, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias a usted por invitarme. No, al contrario, de verdad es un tema muy interesante, muy importante, y no solamente es interesante y importante por cómo se ha constituido desde la agenda mediática la visión del CENAME, donde siempre se ha remarcado la parte negativa sin entender cómo funciona efectivamente la institución. Yo entiendo que las noticias lamentables que se han sabido dentro del CENAME son relevantes y es importante que la opinión pública las sepa, pero evidentemente la institución es mucho más que eso. ¿Cómo lo han vivido ustedes, ese proceso que finalmente también estigmatiza a los funcionarios? Bueno, ha sido un proceso. Primero hay que decir que el CENAME no solamente lo que atendemos nosotros directamente, o sea, el CENAME hasta el año pasado, cuando se hizo esta separación entre lo que era protección e infractores de ley, y que protección se fue al servicio, al Ministerio de Desarrollo Social, servicio hoy día Mejor Niñez, el CENAME también era el 90% de las instituciones privadas, ¿ya? O sea, nosotros atendíamos el mínimo, el 1-2% de los niños y niñas que vulnerados. ¿Puedes explicar bien eso? Porque en general la gente tiende a pensar que un hogar del CENAME pertenece al CENAME. Y muchas veces yo he sabido que pertenecían, como tú bien lo acabas de aclarar, a instituciones privadas, algunas relacionadas incluso con la Iglesia Católica, sí, muchas relacionadas con la Iglesia Católica, y lamentablemente también muchas de esas relacionadas con la Iglesia Católica con situaciones bien cuestionables que se han ido sabiendo a través del tiempo. ¿Puedes, para que la gente que nos está viendo pueda entender la distinción? Porque ahí, por ejemplo, hay algo por parte, y hago mea culpa de nosotros los medios, que nunca se hizo la distinción. Era como CENAME todo, y no hacer la distinción. Ojo, aquí hay instituciones privadas, hay instituciones eclesiásticas que están desarrollando esto y que
pertenecen indirectamente al Sename, pero no son el Sename propiamente tal. Exactamente. Bueno, en los años 90 se tomó una decisión, el Estado tomó una decisión de que esto tenía que ser compartido. Por lo tanto, reciben subvención un número importante de instituciones privadas que atienden niños, ¿cierto?, vulnerados, en vulneración. Antiguamente, bueno, yo trabajo hace más de 30 años en el Sename, por lo tanto, he pasado por todas las etapas y toda la historia del servicio. Cuando yo llegué, cuando éramos 140 funcionarios. Yeah. Hoy día, hasta el año pasado, éramos 4.300, 4.500. Entonces, este proceso que ha ido en el tiempo en que el Estado ha tomado decisiones, mal o bien, ya ha dado como responsabilidad a los privados de atender un número importante de niños en protección, porque lo que es infracciones de ley y lo penal no lo puede hacer porque es una responsabilidad del Estado. Entonces, han habido distintas instituciones, como tú decías, religiosas, fundaciones, ya de distintos ONG que se han hecho cargo de atender a niños y niñas, ¿cierto?, vulnerados en sus derechos. Lamentablemente, el tema se ha transformado porque en los 90 también hubieron instituciones politizadas que asumieron esto y que han tenido muchos beneficios en la historia del servicio. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, muchas protegidas también por el hecho de estar politizadas en cuanto a lo que es la atención de niños y niñas, y además que uno tendría que decir, en algunos casos, con mucha precariedad, porque una subvención que hasta el año pasado era de 500.000 pesos por niño, siendo que en el Sename del Estado, lo que nosotros atendíamos directamente, un chico no costaba menos de 1 millón de pesos. Esa era la diferencia. Entonces, cuando tú tienes esas diferencias entre lo público y lo privado, por supuesto que no vas a poder nunca en lo privado atender un niño con todo lo que necesita un niño, con el daño que viene, sí, claro, atenderlo como corresponde, ni tener el personal idóneo tampoco para poder tener un resultado positivo con esos niños. Porque además de alguna manera lo que se busca, entiendo, en los hogares de menores, es que los niños que han sido vulnerados en sus derechos, además generalmente vulnerados de manera muy traumática, no son niños que son solamente vulnerados porque viven en la pobreza, sino que son niños que de verdad tienen historias tremendamente dramáticas. La reinserción es muy compleja. Y ojo que estoy hablando de niños que no han delinquido ni nada por el estilo, sino que niños que simplemente son víctimas de situaciones horrorosas producto de sus entornos sociales, familiares, etcétera, etcétera. Hay algo que tú acabas de decir, Alicia, que me parece muy, muy relevante, que tiene que ver con la idea de Estado subsidiario, donde en definitiva el Estado no se hace cargo de finalmente los niños, cuando todas estas consignas de los niños primero y todo el cuento son atroces, porque finalmente en lo concreto no se ha hecho cargo de los niños, y al contrario le pasa, y qué interesante lo que estás diciendo, con menos plata a privados que se hagan cargo y que finalmente también están comercializando, porque en definitiva eso es mercantilizando la infancia, la vulnerabilidad de la infancia. Existe la posibilidad, yo sé que en este minuto el Sename, justamente por lo que estaba hablando hace un rato, existe la posibilidad de que efectivamente el Estado se haga cargo de manera responsable de esto y que podamos proteger realmente a la niñez, o también ahí hay un tema cultural que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo lo has visto tú desde tu cargo? Porque tú estás muy metida en esto, con los funcionarios y con lo que está pasando. Además, también has sido, comillas, víctima de satanización, de lo que implica toda esta cuestión, digamos. Sí, es súper complejo porque además como los políticos, para los políticos ha sido más fácil responsabilizarnos a nosotros, a los funcionarios, que no hacerse cargo de ellos. O sea, si nosotros hablamos las cosas como son, cuestión que no les gusta a los políticos, es que el Sename estuvo a cargo de un partido político por casi 30 años. ¿Se puede saber de quién o te complica? De la Democracia Cristiana. Ya. Tienes razón. Y sí, hoy tienes día toda razón. esos mismos políticos nos responsabilizan a nosotros, ¿ya? Y sacan una ley donde dicen que todos nosotros tenemos que ser evaluados porque no generamos confianza para la opinión pública, etcétera, etcétera, siendo que ellos provocaron el caos a la situación que llegó el Sename hasta unos años atrás. Entonces, es muy complejo cuando los políticos, ¿cierto?, han traspasado esta responsabilidad hacia este lado. Entendemos nosotros que en el Sename hay gente
buena, mala y más o menos, como cualquier institución pública, pero es un trabajo que de verdad yo siempre digo, otra cosa es con guitarra, porque resulta que trabajar con estos niños y jóvenes vulnerados en sus derechos, hoy día estamos trabajando nosotros, nos quedamos en el área de infractores de ley, porque ya lo otro se fue hacia el otro ministerio, ¿ya? Pero el daño que tienen los chicos, y hoy día específicamente, o sea, el tema de la droga es un tema que Brutal. ya está instalado en la juventud, en los jóvenes nuestros, adentro de los centros nuestros, cosa que hace algunos años atrás no existía. Entonces, es muy difícil trabajar con jóvenes en esas condiciones si tú no tienes tampoco las condiciones, infraestructura. Hoy día tenemos jóvenes mayores de edad junto con menores de edad en los centros, porque el proyecto, la ley lo permite. Cuando un joven cometió delito siendo menor de edad y su causa se demora mucho tiempo y el joven cumplió mayor de edad, el tribunal le dice, usted tiene que elegir, o sea, o cumple con el Sename o va a las cárceles de adultos. Por supuesto que van a querer ir a los centros del Sename. Entonces hoy día las condiciones son complejas. Cuando tú tienes educadores que trabajan los turnos son de 12 horas. Sí, yo sé eso. 12, 24, estás 36 horas metido dentro de un centro sin poder irte a tu casa si no llegó tu compañero a relevarte. O sea, ¿quién me dice quién? El daño que tienen los funcionarios también, porque no ha habido una política tampoco de cuidado hacia los trabajadores. Entonces es muy difícil y la estigmatización está ahí porque hubieron uno que otro. Yo digo, es como difícil decir porque sale un caso y dicen el Sename, siendo que fue la institución, por ejemplo lo que pasó en Temuco, ya con una institución, no, pero fue el Sename. No especifican, ¿cierto? Ni separan. Entonces al final estamos estigmatizados todos somos abusadores, maltratadores, y es súper difícil trabajar y luchar contra eso. Bueno, ¿ya? además que esa estigmatización también daña emocionalmente, lo que tú decías. El trabajo que ustedes ejercen es un trabajo muy, muy delicado, de alto riesgo psicoemocional. O sea, yo me imagino que tiene que ser muy duro también para los trabajadores, para los funcionarios del Sename, de la institución, establecerte en esta dinámica. Por otra parte, es bien complejo porque ahí tú acabas de mencionar algo, Alicia, que me parece sustancial, que es entender las dimensiones que implica trabajar con jóvenes, adolescentes, pero que ya son mayores de edad, que todavía están en el Sename, que están con menores de edad. Por ejemplo, los riesgos de hipersexualización de los niños debe ser tremenda, y la verdad es que tú ahí no tienes cómo controlar esa situación, porque la hipersexualización y los abusos se pueden establecer incluso desde aspectos de seducción, lo que es muy complejo para un funcionario y también es muy complejo para la opinión pública entender lo difícil que es tratar estos temas. Ahora, tú mencionabas algo, Alicia, que me parece importante. ¿Qué pasa con los funcionarios? Yo leí una noticia donde ustedes estaban alegando y estaban legítimamente preocupados del daño que ustedes también sufren. O sea, por un lado está la estigmatización pública, pero por otro lado, en el trabajo que ustedes están desarrollando se enfrentan a familias que probablemente son no solamente vulnerables, sino que también son muy violentas, producto de esta misma vulneración. Y ustedes se enfrentan a eso, o se enfrentan a jóvenes que, si bien son jóvenes, son adolescentes, ya tienen una capacidad física y mental y una estructura que puede generar situaciones muy complejas a la hora de desarrollar o, por ejemplo, de poner límites, que es algo que incluso a los que somos papás nos cuenta a veces con nuestro hijo. O sea, me imagino lo que debe ser con un joven que uno no conoce, que no conoce su historia cultural, enfrentarse y tratar de poner límites. ¿Qué pasa ahí? Porque ustedes también, en ese sentido, sufren una situación bien compleja. Bueno, creo que es el servicio que tiene el número más alto de licencias médicas, psiquiátricas, ¿ya? En la administración pública. Bien obvio y lamentable, psicológico, exacto. O sea, además que tú estás en un ambiente, yo me voy a hablar de lo que tenemos ahora, tú estás en un ambiente que es carcelario, porque nadie podría decir que los centros nuestros son centros, como dicen los expertos en España, no sé, han traído tantos modelos acá y ninguno han aplicado, eso es lo más porque además no hay plata, lo que decías tú, entonces, es ridículo, es claro, como, entonces, traigo esto de Finlandia, sí, pero Finlandia tiene per cápita, no sé qué cosa, y el Estado se hace cargo. Claro, entonces acá es inaplicable, entonces los centros nuestros son centros carcelarios, hay que decirlo así, ¿ya? Entonces, y ese mismo ambiente en el que están los funcionarios. Entonces, de verdad que no hay ni una posibilidad, porque, por ejemplo,
la UNICEF en la comisión mixta donde se estaba viendo el proyecto, hablaba de lo que había pasado en Uruguay. Claro, en Uruguay, pero en Uruguay los funcionarios no trabajan más de 6 horas dentro del sistema. Claro. Aquí, aquí mínimo son 12 horas, y 24 y 36. ¿Qué pasa ahora con el tema de las 40 horas? ¿Ya? Eso no, es que no es aplicable cuando tú trabajas en un sistema de turno, po. Para el CERNAME, para los funcionarios que trabajan con los jóvenes, no va a ser aplicable. No va a ser aplicable. ¿Y eso ustedes no pueden exigir algo tú desde AFUSE? ¿No puedes? Estamos hoy día en una mesa con el subsecretario de Justicia tratando de buscar espacios más saludables para la gente. Lo que le decimos al subsecretario, el nuevo servicio que se va a empezar a implementar en el norte, porque ya está a punto de salir del Congreso, pero se empieza, a diferencia de protección, esto es gradual. Entonces vamos a empezar en el norte. Le decimos, es la oportunidad para que puedan comenzar con un sistema de trabajo sano, que sean menos horas, a lo mejor mejorar las remuneraciones de los funcionarios, pero que sean menos horas, porque también si el funcionario está sano, va a tener una relación sana con los jóvenes también. Absolutamente. Si eso es una cosa, lleva a la otra. Tienes toda la razón. Entonces, pero las autoridades, lamentablemente, bueno, como este es un país, no un país rico, un país pobre, que quiere hacer todo, pero que a la vez no hace nada, porque todo es para la tele, para la opinión pública, pero en el fondo, si ustedes van hoy día a un centro del CENAME, son un desastre, ¿ya? O sea, es vergonzoso lo que hoy día tenemos al interior de los centros. O sea, los chiquillos están drogados todo el día. Los chiquillos, ¿qué proceso de reinserción tú vas a hacer con esos jóvenes si están drogados? ¿Qué profesional va a poder intervenirlo si no están no tienen salud? De hecho, una de de los requisitos, todo lo sé porque la mamá de mi hijo trabaja con este tipo de cosas, o sea, ella es psicóloga que trabaja, se especializa en eso. No, pues lo primero que tú tienes que hacer es limpiarte. Recién ahí, y ojo, limpiarte con todo el daño que implica también eso. Ahora, ahí hay una cosa que acabas de decir. Primero, Alicia, quiero destacar algo que acabas de decir. Este es un país pobre. Sí. Estamos a puertas de cambios, a puertas de cualquier cambio más allá de resultados, digamos, pero sí, la verdad es que estamos en una situación de cambio, eso se está viviendo. El ministro Marcel de Hacienda planteó una ley nueva se me fue la palabra, la ley de... se me fue, qué horror, y cada vez se me va más. Pero en el fondo, cobrar impuestos, cambiar los impuestos, sí, ¿no? Sí. Se me fue la palabra exacta. ¿Cuál es la visión que tú sientes que han tenido los gobiernos? Porque hay algo que tú has dicho, Alicia, que es muy importante. Hablamos de Estado, esto es un tema casi cultural, como del país. No tiene que ver con los gobiernos, no tiene que ver con ideología, bueno, tiene mucho que ver con ideología, pero de alguna manera es de Estado. ¿Cómo crees tú que esto se puede cambiar? Porque aquí hay una visión importante. Todo el mundo dice, es que me preocupan los niños, los derechos de los niños, los derechos de los niños. Pero resulta que de verdad, en lo concreto, no nos preocupan, parece, los niños. ¿Qué veía ahí? Es difícil porque yo creo que aquí tiene que haber de verdad voluntad política para poder creer que podemos cambiar y mejorar la vida de los niños. Por lo menos en el área nuestra, lo que le decimos a la autoridad, al subsecretario, es que usted, mientras no cambie los centros, los modelos que tienen los centros, no hay ni una posibilidad de hacer reinserción social, porque los países que han tenido éxito no son edificios carcelarios. ¿Ya? No, pues por de pronto no lo son. No son y lo que tú dices, carcelarios. no tienen además funcionarios que lo están pasando pésimo, sino que... Exacto, entonces tienen que primero tener edificios donde también generen las condiciones para separar adultos de menores de edad. O sea, no hay ni una posibilidad de un proceso de reinserción cuando tú tienes mayores de edad que ya tienen una carrera delictual, han estado hasta en las cárceles de adultos. Claro. Entonces, ni una posibilidad. Eso es lo primero. Segundo, tener procesos de intervención que sean individualizados, uno por uno, que alguien se haga cargo de ese proceso y hacerse. Si no son muchos los jóvenes tampoco. En Santiago deben ser 200. No son tanto. Y condenados deben ser 80 en Santiago, solo en la región metropolitana. Los que más centros tienen, los que más jóvenes tienen son los centros de internación provisoria, pero ahí es responsabilidad de los jueces, porque los chiquillos debieran estar hasta 6 meses esperando la resolución de lo que va a pasar con ellos.
pero los jueces tenemos chicos 1 año, 2 años esperando cuál va a ser su sanción o su medida que van a tener por el delito que cometieron. Entonces, si no son tantos jóvenes, tampoco, porque la cifra ha ido disminuyendo, porque hay una tendencia en los tribunales, ¿cierto?, a enviarlos a medio libre, hay programas de medio libre. Donde ¿Funcionan eso? No mucho. Funcionan, pero eso tendría que ir aparejado con el trabajo con la familia. Porque ¿qué sacas tú con trabajar con un chiquillo si va a volver al mismo barrio, a la misma familia, donde son narcos, son traficantes? O sea, no tiene ni una posibilidad. Entonces, el Estado le falta esa parte de trabajar con el chiquillo, pero al final del camino tiene que hacerse cargo también de que el chiquillo tenga una posibilidad de trabajo, de estudio, de todo eso tiene que hacerse cargo en el conjunto. Pero si tú tienes al chico por alto, ya reinserción social, trabajamos durante esos 12 años, la intervención del chico, el chico va a la escuela, va al colegio, estudia y todo, pero sale el Sename y ¿qué sale a hacer? Nada. Entonces, las esperanzas están puestas en este nuevo proyecto de ley, que así, si no mejoran las condiciones que tienen la infraestructura, la intervención de los jóvenes en el sentido de que tienen que estar los profesionales. O sea, tú dices un psiquiatra. O sea, en este país, para conseguir psiquiatra, ni uno, para uno es difícil y hay que pagar porque es caro. Y son caros, sí. O sea, imagínate para un joven del Sename, psiquiatra. Casi imposible. Y hay que conseguir a veces psiquiatras particulares donde hay que pagar un dineral para que atienda, pero nadie quiere venir a trabajar tampoco al Sename, ningún psiquiatra quiere venir. O sea, el otro día la directora decía, oye, búsquennos un psiquiatra. Nosotros que buscáramos un psiquiatra para ir a atender los jóvenes de San Joaquín, por ejemplo, el centro San Joaquín. Entonces, las condiciones son precarias, porque además el Estado las ha generado que sean precarias. No se han preocupado. Todos hablan, pero al final nadie se hace cargo. Ahora el proyecto de ley, el proyecto de ley va a salvar todo, el proyecto de ley es bonito, van a haber cambios. O sea, el papel resiste todo, pero en la práctica, otra cosa es. ¿Han podido tener conversaciones concretamente, por lo menos con el gobierno actual, para poder hablar de este tema? No me conteste, Alicia, porque tenemos que ir a una breve pausa. Bueno. Me acordé, reforma tributaria, por si acaso. Eso era, reforma tributaria. Pero la verdad es que hay algo que dijo Alicia que me parece muy importante que empecemos también a integrar. Somos un país pobre. Efectivamente somos un país pobre. Yo creo que no hay duda de eso. Y ha quedado demostrado durante la pandemia, las crisis económicas nos ha golpeado fuertísimo y la crisis sanitaria también. Entonces ahí hay un elemento que tenemos que tomar en consideración. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos conversando con la presidenta de AFUSE, Alicia del Basto, a la vuelta de esta pausa. Nos vemos. Muy bien, ya estamos en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando, por supuesto, con la presidenta de AFUSE, Asociación de Funcionarios de... Hoy me pierdo con la cuestión de menores. De Sename. Sename, sí. Asociación de Funcionarios de Sename, AFUSE. Alicia del Basto. Y estábamos hablando de algo... A ver, hay varias cosas que Alicia planteó que son tremendamente interesantes, que son muy importantes de tomar en consideración. Primero, la falta de recursos. El tener conciencia que no somos un país tan rico como creíamos, sino que somos un país pobre. Ya lo dijo, de hecho, en algún minuto en la cárcel de mujeres, ¿te acuerdas? La Nelly León, que estaba a cargo de la cárcel de mujeres, decía, en Chile se condena a la pobreza. Y eso tiene toda la razón. Efectivamente, en Chile se condena a la pobreza. Y en ese aspecto ustedes trabajan con sectores no solamente vulnerables, sino que además sectores que en esa vulnerabilidad han sido dañados emocionalmente. Tú dijiste algo que es muy, muy importante, Lisa, que tiene que ver con el daño también emocional que tienen los funcionarios del Sename. Porque ahí hay algo que incluso tú lo acabas de decir. ¿Cómo me voy a hacer cargo yo de quien está dañado si yo también estoy dañado? ¿Qué conciencia hay respecto al gobierno o al mundo político de esta situación? Si es que efectivamente queremos cambiar y queremos respetar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Hay conciencia de que, en definitiva, también hay un trabajo que no tiene que ver con condenar a los funcionarios, sino que tiene que ver con cuáles son las condiciones laborales de esos funcionarios y lo complejo que es el trabajo que están ejerciendo? Lo hablamos, de hecho, fuera de cámara. Ustedes trabajan con personas, no con papeles. Y ustedes son personas, que parece que a veces a la gente se le olvida un poquito eso.
Sí, hemos conversado, por ejemplo, yo agradecía al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, que lo primero que nos dijo cuando llegó y se instaló en este gobierno, nos dijo, a mí jamás me van a escuchar criticar a los funcionarios. O sea, yo jamás lo voy a hacer, dijo, porque entiendo todas las aristas, entiendo todo el conjunto de situaciones que hacen que el servicio haya llegado a este punto, ¿ya? Y así como cualquier persona entiendo que hay funcionarios buenos, malos y más o menos. Eso se lo agradecemos, porque en realidad la mayoría justifica y fundamenta en nosotros. La responsabilidad somos nosotros. Y cuando dicen que no hay formas, que no tienen formación, que no tienen... O sea, díganme ustedes, ¿dónde van a encontrar gente que esté formada para esto? No existe nada, porque No, ni siquiera alguien que tenga títulos profesionales no te asegura. No. Han llegado funcionarios profesionales a trabajar en Sename, han durado una semana. Arrancan cuando ven a lo que vienen. Hay profesores que han llegado a trabajar en Sename que piensan que van a poder hacer clases y también, o sea, desertan de este trabajo porque no es fácil hacerlo. Entonces, en ese sentido es que los funcionarios, lógicamente, viven situaciones, hoy día hay mucho temor y miedo, porque la droga sí que y además la explosión social, la pandemia, ha hecho que los chiquillos estén con un ánimo y una situación descontrolada, ¿ya? O sea, viven arriba de los techos, entre ellos se acuchillan, o sea, un nivel de violencia que nunca habíamos vivido, ¿ya? Tenemos a narcos adentro, hijos de narcos adentro de los centros hoy día. En el norte es más grave porque Tren de Aragua, bolivianos, colombianos, Antofagasta, y son agresivos y violentos, ¿ya? A eso se exponen nuestros funcionarios, ¿ya? Si no les gusta algo, te pego, amenazas a la familia. Hemos tenido que, al subsecretario le hemos dicho, nosotros necesitamos una ley que nos respalde, porque hoy día estamos totalmente desvalidos. O sea, no hay, lo planteamos en la comisión cuando el proyecto que se pusiera un artículo respecto a eso. Les llevamos hasta la redacción de cómo lo tenía Salud, cómo lo tenía las Fuerzas Armadas, cómo lo tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, tampoco, nada. O sea, es como que todo lo que sea en beneficio de los funcionarios está negada a la autoridad. Hoy día el subsecretario por lo menos nos planteó hace una semana de que buscáramos una forma de ver y de cómo resguardar y cuidar a la gente. Primera vez que alguien dice, porque es tan como irrisorio de repente que nos digan hace años atrás, hubo una discusión entre qué era más importante, si los derechos de los niños o los derechos de los trabajadores. Y esa discusión llevó a que no se hiciera nada. Espérate. ¿Así? ¿De verdad se discutió? Adentro del Sename se discutió, las autoridades discutieron con equipos jurídicos sentados en una mesa. Pero nunca se entendió que ambos tienen que tener derechos. Por supuesto, eso no se planteaba. No hacer se elegía nada porque colisionaban los derechos. Entonces, ha sido difícil, si no ha sido fácil. Yo llevo muchos años de dirigente, ya me queda poco tiempo para irme, pero creo que esta es mi última batalla, de por último que la gente que quede trabajando en este servicio esté cuidada, tenga protección. Si no estamos diciendo, oiga, los derechos de los chiquillos son, o sea, los derechos de los trabajadores son más importantes que los jóvenes. No, si nosotros sabemos que este trabajo lo tenemos porque existen estos jóvenes y existen los niños que están vulnerados en sus derechos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si un joven agrede a un funcionario, tenga una sanción, se le sume a la sanción que tiene, no que quede impune, porque hoy día los chiquillos hacen lo que quieren con los funcionarios y no les pasa nada. Se ríen, se jactan de que ellos pueden hacer lo que quieran adentro de los centros. Y eso impide que hoy día hayan procesos de intervención como corresponde, porque hoy día están hechos un desastre después de, así como está el país, hoy día, así como está el país, están los centros del Sename también. Esa es la verdad. Sí, tienes razón. Alicia, hay algo que has mencionado. No, me da risa porque en realidad la analogía es, sí, en realidad para todos los que estamos viviendo acá está medio movida la cosa. Sí. Hay cosas que dijiste, Alicia, que son súper interesantes. Primero el tema de lo que pasa después de la revuelta. Efectivamente hubo muchos jóvenes del Sename que tomaron lo que se llamó la zona cero,
Usted dígale Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baqueano, usted verá, para que vea que el lenguaje es político, ¿ah? Depende de cómo le diga, vamos a cachar qué es lo que piensa. Hay cabros del Sename que se tomaron esa zona, que de hecho ellos decían que eran del Sename y todo. Eh, y, y ahí hay un elemento bien particular, porque aparentemente esta revuelta que yo creo, y aquí corro con colores propios por si acaso Alicia, que creo que nos permitió repensar nuestro país positivamente en muchos aspectos. O sea, como decir, ¿sabéis que este país en realidad parece que no es nada tan rico, no es nada el oasis del que se hablaba, sino que es un país pobre, es un país endeudado, es un país angustiado, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, esto también derivó o se degeneró en otra cosa. Y parece ser que hizo que ciertos sectores o ciertos grupos malentendieran un proceso social que era importante para todos los chilenos. Por otro lado, tú, Alicia, mencionabas el tema de la droga. ¿Qué pasa en tu trabajo como dirigente cuando hablas con las autoridades y pones estos temas en el tapete? ¿Qué pasa? ¿Sientes que ellos están realmente conectados o todavía nos mandan a levantarnos más temprano para tomar la micro o comprar flores porque están más baratas? Yo pienso que a veces están bastante desconectados ¿En en ese serio? sentido, porque dicen, no se preocupen, vamos a mandar a los carabineros que den la vuelta en el edificio, que es lo que hicieron en San Joaquín cuando salió un reportaje. Tienes razón, sí, pero Salió eso un no sirve de nada, reportaje po. que estaban tirando las pelotas hacia Sí, adentro. sí, me acuerdo. Mandamos a carabineros, no, estamos haciendo negociación, estamos conversando con los jueces, estamos conversando. Pero ahí queda, po. O sea, seguimos. Ahora levantaron, pusieron mallas, pusieron mallas, ya, entienden. Pero yo creo que es algo más profundo que dar la vuelta, que poner la malla, que hay que trabajar con los chiquillos. Los chiquillos necesitan psiquiatras, psicólogos, procesos de intervención. Si los chiquillos no están sanos, están enfermos. Exacto. Eso es lo que hay que hacer, atender a los jóvenes. Pero para eso necesitan especialistas. No bastan los psicólogos del Sename, los trabajadores sociales, las TENS que van o que llevarlos al hospital cada vez que se cortan, que acuchillan al otro. Eso es a diario en los centros del Sename hoy día. Además. Entonces, que tú decías algo, Alicia, que es súper importante, ¿ah? No bastas además con profesionales, porque un psiquiatra no necesariamente sabe cómo tratar a un niño con problemas de adicción. Un psicólogo no necesariamente, o sea, y ojo, que pueden ser estupendos en su profesión, pero capaz que traten otras cosas, po, estén focalizados en otro tema. Entonces son además especialistas, o sea, son profesionales especializados en situaciones traumáticas, en adicciones, en situaciones complejas. Pero ahí yo quiero sumar, no quiero dejar de lado algo que tú has mencionado todo el rato y que tiene que ver además con tu pega como dirigente. El daño que están sufriendo los funcionarios. Porque aquí finalmente se termina enfermando todo el sistema. Porque los funcionarios lo están pasando pésimo y también me imagino que tienen situaciones muy violentas. O sea, si un funcionario es agredido o es amenazado o ve que es amenazada a su familia, es para estar aterrado. Viven situaciones muy violentas. Están siempre en contacto con violencia, con situaciones violentas. sí, a diario. Eso también daña, aunque tú estés súper formado y todo, Sí. daña. Uno lo ve incluso en la expresión de la cara. Hay gente que se empieza como a amargar, gente que era feliz se empieza como a sentir que hay desolación, porque eso es la realidad que vive. No hay conciencia de la importancia que implica esta intervención, y ahí ocupo la misma palabra que ocupaste tú, porque tiene que ver con intervención real respecto a todos los factores que están influyendo en el mal manejo del Sename, porque pareciera ser que el problema no es el Sename como un abstracto, tiene que ver con todo lo que tú me estás diciendo, y que está claro el diagnóstico, pero parece ser que no hay remedio para el diagnóstico. Bueno, llevamos mucho tiempo pidiendo que debiera haber un equipo de salud laboral que atendiera a los funcionarios, por ejemplo, que hiciera contención. Por ejemplo. Alguien es agredido, que hubiera en equipo, que los mandan a la ASH, que ahora antes Sí. era la Mutual, ahora es la ASH, pero que es la misma cuestión. Sí. Entonces Que que ellos aquí se te cambian dan harto una los nombres. pastillita y mandan a funcionarios 2 o 3 días para la casa con licencia, después tiene que volver a enfrentarse muchas veces con el mismo chiquillo que lo agredió. Ya, porque no podemos pensar, que el chiquillo hay que trasladarlo para allá. ¿A dónde? Si hoy día ni siquiera tenemos movilidad, por ejemplo, en la región metropolitana, entre centros. Porque el único centro, por ejemplo, de condenados es Tiltil. Los demás son todos centros de internación provisoria y algo femenino, que es muy poca la cantidad de chiquillas que tenemos. Entonces no hay tampoco movilidad y no es justo para los chiquillos tampoco andarlos cambiando de centro en centro o mandarlos a una región, desarraigo con la familia, etcétera. Entonces, ahí cuando decimos recursos, a veces botamos la plata porque si uno piensa
cuánto se gasta en un joven infractor de ley dentro del Sename, es mucha plata, pensando en todo, en los profesionales, Sí, en la obvio. alimentación, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no hay como para tener un equipo que pueda apoyar a los funcionarios. Hemos dicho salud laboral, es indispensable. Es que si eso no va acompañado con el nuevo servicio, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y vamos a seguir siendo enjuiciados. Esto no se va a acabar porque con protección, que el año pasado se fueron hacia el otro lado, sigue la misma cosa que había antes. No, porque el joven no deja de ser infractor porque se ¿Ya? le... Entonces, aquí si no se ataca el problema en profundidad, o sea, vamos a seguir en lo mismo de siempre. Entonces no sacan nada con traer expertos de España, expertos de Alemania, a mostrarnos, a enseñarnos, si el servicio o la autoridad no es capaz de implementar, ¿cierto?, lo que de verdad pueda ayudar a los jóvenes a cambiar sus vidas. A mí lo que me llama la atención, Alicia, es que claramente ustedes como trabajadores del Sename tienen bastante clara la película, Sí. porque evidentemente están ahí todo el día. Claro, llegan expertos desde fuera, pero con realidades también desde fuera. Distintas. Es muy distinto, o sea, yo puedo tener un experto alemán que puede tener de verdad todo el respeto del mundo, pero él trabaja en Alemania, Alemania no es Chile. Funciona de otra forma, se establecen otras dinámicas de estatuto, efectivamente los niveles de reinserción en ciertos países, sobre todo en países nórdicos, es bastante alto, pero también porque tiene una estructura social. Justamente lo que tú decías, Alicia, tiene un Estado que funciona de otra manera. Exacto. ¿Por qué crees tú que no se les escucha a ustedes? Porque finalmente, pienso yo, puedo estar equivocado, que mi primera idea a la hora de pensar en leyes y en formas de resolver esto es escuchar efectivamente a los funcionarios, escuchar a sus dirigentes, escuchar a la gente que ahí trabaja, ver por qué, como tú bien decías, gente dura solamente una semana y se va, etcétera, etcétera. O sea, de verdad ver el problema que ocurre acá, porque ¿de qué me sirve ver el problema en Europa, donde además la situación es completamente distinta? ¿Qué pasa ahí? Porque yo creo que en este país nos falta todavía mucho en el sentido de que hay otros países que sí se escuchan a los trabajadores, o sea, Sí, po. pero aquí les gustan los expertos. La prueba está en la comisión mixta que estuvo revisando el proyecto, las diferencias que había. La ministra insistía en el informe del experto el informe del experto otro. Pero todas las observaciones y presentaciones que hicimos, las veces que fuimos al Congreso, 4 o 5 años, yo el otro día miraba y decía, llevamos 30 años en lo mismo. Yo me acuerdo que cuando empecé a ser dirigente hace 30 años atrás, la primera vez que debuté en el Congreso fue para exponer los problemas que tenía el Sename en esa época. Exactamente los mismos. Y son ahora. exactamente los mismos. Sí, Yo veo pues. los documentos y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando los expertos aquí, por ejemplo, la defensora de la niñez, yo lo decía en palabras vulgares, nos da como tarro. Ni siquiera alguna vez se ha dignado a conversar con nosotros. Eso te iba a preguntar. Nada. Entonces, ella así, con los funcionarios, que no, incluso mandó hasta un oficio a la comisión de que los funcionarios tenían que ser evaluados porque los maltratos, los abusos, y ella no me da risa porque ella habla de esta parte del Sename que es del Estado. Y la parte que es de las instituciones privadas, ¿cuáles son las exigencias para ese 90% que ha estado atendiendo a los niños, niñas y jóvenes históricamente desde el año 90? Entonces, ahí para mí se les cae su discurso y su credibilidad. ¿Por qué, Alicia, no han podido hablar con Patricia Muñoz? No sé, porque ella nunca, por ¿Y lo ustedes menos... han intentado no, contactarse? o sea, es verdad, algunos dirigentes en algunas regiones, alguna vez yo creo que han querido conversar con ella, le han mandado documentos, pero ella no, porque ella tiene una función que es defensora de la niña, no es defensora de los funcionarios, entonces entendemos esa parte. Pero ella es muy dura en sus juicios Pero es y importante... en sus declaraciones Es que dura, por porque esto ella muchas veces ni siquiera ha visto cuál es el fondo o la historia de verdad. Es que por eso te preguntaba, Alicia. Ella reacciona de lo que sale en la prensa, ella sale inmediatamente detrás a enjuiciarnos, a condenarnos. Entonces, es duro de esa manera poder... Pero ahí, insisto, Alicia, ahí hay un foco que es bien interesante lo que estás diciendo, porque ahí hay un foco que ustedes podrían trabajar para que se entendiera también un poco este tema, ¿no? Porque si efectivamente hay una desconexión
con la Defensoría de la Niñez, y el argumento es, yo defiendo a los niños, lo que es tremendamente legítimo, Sí. no a los funcionarios, pero hay que entender que la defensa de los niños también pasa por ver qué pasa con los funcionarios. Entonces, de pronto eso sería súper interesante que se diera. ¿No han pensado que de pronto, quizás a través del gobierno, ustedes tienen muy buena relación con el subsecretario, ¿no? Sí, sí. Hacer una mesa de trabajo, porque fíjate que ahí, a raíz de lo que estás diciendo, Alicia, me parece que puede haber una solución, o sea, puede haber un hilo para tomar. Porque efectivamente, ¿cómo yo voy a estar preocupado de los niños si no entiendo el problema, como tú lo acabas de decir, el problema global completo? Y ese problema global completo no se trata de sacar, bueno, sí, si yo tengo un mal elemento, evidentemente tengo que sacarlo, pero no tengo puros malos elementos, pues tengo buenos elementos No, hay de adentro. todo, pues, hay gente que está Es que a cansada, eso gente voy. buena. Ahora ha entrado mucha gente joven ¿Ya? este último tiempo a raíz de la pandemia, porque mucha gente a raíz de la pandemia se ha decidido irse, se ha jubilado, se ha ido, y mucha gente ya de la generación tan cuestionada ya no está, se están Ya. yendo todos, ¿ya? Entonces ahora está entrando mucha gente joven, que es duro para ellos, ha sido duro porque vienen, claro, tienen el título universitario, pero como dicen las autoridades y los políticos, la especialización no la tienen. Eso se hace. Porque en el Sename se hace en el tiempo con la experiencia. Sí. Y aprenden de los demás, de los que ya están. Y ha sido duro porque muchos a veces han durado bien poquito y se han ido, porque tenían otras expectativas. Entonces, creo que ya el juicio de los malos, creo que hay que terminar con ese juicio. Porque creo que hay una renovación hoy día, hay generaciones nuevas que están entrando a trabajar al Sename, y yo lo que le digo a la autoridad, lo que tienen que hacer es formar a la gente. Tiene que haber un espacio o una escuela, no sé, como quiera que le llamen, que formen a la gente para trabajar con estos niños, niñas y jóvenes. Lo mismo en protección, debieran hacerlo. Si esto no se aprende en cualquier parte, entonces la gente que llegue tiene que saber a lo que viene, ¿ya? Y además tener la camiseta puesta, porque hay que creerse el cuento de que podemos cambiar la vida de los niños y de los jóvenes. Si no, esto mejor que tú te vayas para tu casa, ¿ya? No, por supuesto, nosotros no aprobamos ni el maltrato, ya sea verbal, físico, psicológico, el que sea. O sea, nadie puede, porque a nadie le gustaría que si su hijo cae en un lugar, porque nadie está libre. He tenido conocidos que sus hijos han llegado al Sename y nadie tiene el terror de que lleguen. Nadie quiere que llegue a un lugar así. Por supuesto que hay que tenemos que tener la esperanza de que podemos cambiar las cosas. Yo estoy más tiempo, yo me iría hace 2 años atrás, me iría retirado de esto, pero tengo la esperanza de que esta última parte de este proceso puede ser distinto, ¿ya? Puede ser distinto. ¿Le tenés fe? Tengo fe que las cosas pueden cambiar, pero también las autoridades tienen que involucrarse y de verdad decir sí, porque ¿cuántos años se demoró en salir la ley de garantía? Más de 10 años, 15 años estuvieron peleando entre ellos en el Congreso de que esto, por cuestión ideológica, que esto sí, que esto no. Entonces, ¿eran tan importantes los niños si se demoraron casi 15 años peleando entre ellos para poder sacar una ley de garantía Bueno, de pero es que derechos? ahí está también lo que tú decías, los intereses políticos que están internos. Ojo, que yo no satanizo la política porque entiendo que la política, si no la avalamos, lo que pasa es que necesitamos buenos políticos, Lógico, no sí. hacemos nada. Tenemos que hacer una breve pausa y seguimos conversando en nuestro último bloque con Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, Sename. Me lo prendí, ¿viste? A FUSE. Vamos y volvemos. No se vayan. Ah, sí. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando con la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, AFUSE, Alicia del Basto. Y la verdad es que ha sido un tema bien potente el que hemos tenido, porque tener la posibilidad de ver este otro lado, donde además ustedes, como funcionarios del Sename, se han sensibilizado mucho más que el resto. El resto en general, todos, me incluyo, tendemos a ver medios y obviamente a rasgar vestiduras desde ahí. Pero
el trabajo que ustedes tienen que hacer en lo cotidiano es muy brutal. Yo tuve la oportunidad, Alicia, de conocer a una persona que trabajaba en el Sename en la quinta región, en la región de Valparaíso, y lo que tú decías, cada cierto tiempo me impresionaba porque tenía que pedir licencia porque era demasiado el estrés. Ella trabajaba directamente con el Sename, no con instituciones privadas. Y el estrés era enorme, enorme. Y era también una mujer joven, muy capacitada y con muchas ganas. Pero además se encontraba con muchas trabas. Y eso la llevaba a frustraciones, a situaciones emocionales, psicoemocionales muy complejas, en un país donde además tampoco se valora mucho o se respeta mucho la salud mental, lamentablemente. Sí, Y somos un país muy enfermo. Eso es lo más loco. Somos de los países más depresivos, de los más no sé qué. O sea, entonces uno dice, a ver, deberíamos fortalecer esta área de la salud y resulta que siempre es como el hermano chico, como que se habla mucho pero se hace poco. ¿Cuáles son las políticas que ustedes o que tú estás implementando en este minuto o que quieres implementar para que esta situación pueda cambiar? Tú decías que tenías ganas en algún minuto de salirte ya un poco, descansar, pero que querías lograr algunos elementos. Estás en conversaciones con el subsecretario de Justicia, has logrado ciertas cosas, te has mantenido como dirigente harto tiempo, conoces muy bien el tema. ¿Cuáles son esos cambios que te gustaría a ti poder lograr hacer o por lo menos empezar a hacer? Bueno, lo primero que yo, bueno, como soy de profesión, soy profesora, ¿ya? Por mi formación, además, trabajé por muchos años en el área de capacitación de los funcionarios y funcionarias. Yo creo que una de las cosas importantes sería que hubiera una escuela de formación para quienes llegan al servicio antes de ingresar a trabajar con los jóvenes, independientemente de la exigencia, ¿cierto?, que tenga el cargo. Esa es una de las primeras cosas y que, bueno, el subsecretario por lo menos escucha de decir es medio loca la cosa porque es muy caro, no sé, pero yo voy a insistir en eso. O sea, yo creo que es una cosa clave también para que el que llega a trabajar sabe a dónde viene. ¿Ya? Claro, no tengamos deserciones y tengamos además funcionarios competentes, como todas las autoridades dicen, no tienen las competencias. Bueno, y lo otro es que tiene que haber podemos negociar ahí, cambiar la forma, el sistema de trabajo que tienen los funcionarios. Yo creo que podemos acotar las horas, como se hizo en Uruguay, que es 6 horas, y eso lo hicieron negociando con el gobierno, mejorar las remuneraciones, acortar las horas de trabajo para que tengan salud laboral las personas, exacto, además que y puedan también responder a sus familias, porque hoy día la mayoría de los funcionarios y funcionarias que trabajan con los niños y con los jóvenes están separados o viven a la vuelta del centro por si los llaman a cualquier hora. Es que eso no es normal en la vida de nadie. Bueno, tú decías, perdón, voy a cometer una infidencia, porque tú me lo dijiste que tú trabajabas 24/7. Tú tenías que estar literalmente atenta a que te llamen en cualquier minuto. Claro, un funcionario me llama en la noche porque ellos no tienen en la cabeza, ¿cierto? Esto que yo trabajo en la noche, pero ella no, ella en la noche duerme. No. O sea, por eso le digo, a todos los dirigentes siempre le digo, el teléfono tiene que estar prendido las 24 horas del día cuando uno es dirigente. Atento a quien te llame. Hemos salvado esta vida por el teléfono, ¿ya? Porque esta situación emocional que tienen los funcionarios es compleja. Entonces yo creo que esas dos cosas como para mí son un desafío de que se implementen en el nuevo servicio. Si bien es cierto, yo no voy a estar en ese nuevo servicio porque me voy a ir antes del proceso que empiecen a irse las personas hacia allá, pero sí creo que es una de las cosas que puede dar también un poco de alivio y éxito a este nuevo servicio y de que puedan decir alguna vez, hablar bien de quienes trabajen con los niños, niñas y jóvenes más vulnerados en este país y se pueda reconocer ese trabajo también en alguna oportunidad. Tenemos gente muy buena, hay gente que además ha hecho postítulo, posgrado, ha estudiado fuera, ¿ya? Y podrían estar trabajando en cualquier otro lado, pero están acá con los chiquillos porque se creen el cuento. Entonces podemos hacer cosas bonitas, ¿ya? Somos un servicio precario, sí, esperamos que el nuevo no sea de la misma manera. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo tú puedes entender si los niños y los jóvenes son tan importantes? Tengamos los centros directores que son subrogantes, ¿ya? O sea, no hay titulares, ¿ya? Porque no está el cupo, que no sé qué, que Hacienda, todo esto es presupuestario, ¿ya? Entonces el gobierno amarrete no piensa en que este servicio es distinto
a servicio de impuesto interno o al registro civil, etcétera, ¿ya? Y deberían darle todas las condiciones para que hagan el trabajo bien, pero no podemos seguir así, en esta forma. Entonces yo creo que hay estas cosas que hay que cambiar, hay cosas que sí se pueden implementar, porque mira, todo esto que están haciendo ahora se podría haber hecho hace 30 años atrás. Haber hecho un proyecto de ley para cambiar, para hacer todo esto, no se necesitaba un proyecto de ley. Era tener la voluntad y las ganas de hacer las cosas bien. ¿Me entiende o no? Y ahí entra lo que hablábamos hace un rato, la negociación política más bien pequeña que saca provechos internos, digamos, y no vela por el bien mayor, que sería cambiar la institución. ¿Tienen algún tipo de cercanía con el ministro de Hacienda? Porque ahí sería también interesante saber, a propósito de lo que te mencionaba de la futura reforma tributaria, que me imagino que se va a llevar a efecto. Nosotros no tenemos, es raro tener cercanía con el ministro de Hacienda. No, pero no sí, debería ser raro, no debería ser raro. Los ministros trabajan para nosotros. El ministro de Hacienda está allá, es como Dios, ¿no? Entonces, el tema de las plata. Pues se supone que Dios debería estar en todas partes. Pero el subsecretario, a través del subsecretario, se hacen todas estas negociaciones y conversaciones. ¿Ya? Bueno, yo no podría quejarme, digo, de los años que he trabajado en el Sename, porque tuvimos 2 grandes negociaciones con gobiernos pasados, el gobierno de la presidenta Bachelet, 2 negociaciones importantes y que pudimos mejorar la remuneración de los trabajadores, ¿ya? Y de una forma importante, pero claro que tuvimos que hacer en la calle, movilizado y en paro, ¿ya? Y eso se agradece porque tuvimos la escucha del gobierno en ese tiempo. No podríamos ser tampoco tan ingratos como decir que todo ha sido malo, porque de alguna manera sí hemos tenido cosas buenas, ¿ya? O sea, de que las personas puedan tener una mejor remuneración es importante, porque también el sustento de su familia, ¿ya? Y un poco pagar el costo que ha significado el trabajo que hacen con los niños, niñas y jóvenes. Lo que pasa es que ahí, fíjate, Alicia, y lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero ahí tú dices algo que es muy importante, porque el trabajo que ustedes hacen es indispensable. De verdad es indispensable para una mejor calidad de vida. Y ahí yo quiero destacar algo que alguna vez escuché. Cuando uno tiene la capacidad de entender que si planta un árbol no va a disfrutar de esa sombra, pero está contento porque el resto disfruta de esa sombra, efectivamente cambió la cabeza. Se da cuenta que las cosas están bien hechas. Alicia, tú estás trabajando para algo que tú no vayas a disfrutar, y me parece excelente. Muchas gracias también por el trabajo que tú haces. No, gracias. Se nos terminó el tiempo, quería agradecerte que hayas venido para acá y espero además que ustedes hayan entendido un poquito más de cómo funciona efectivamente el Sename, entender esta situación que es tan importante en definitiva para nosotros como sociedad. Probablemente quizás tú no conoces a nadie del Sename, bueno, ahora conoces, pero aunque tú no lo creas, lo que pasa ahí nos afecta a todos. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, siempre por la pantalla de TVX, Los Personales Políticos.